entre sensación y percepción. Recordarán que la sensación es el recojo de información de los estímulos que están fuera de nosotros. Entonces, pero la sensación y la percepción trabajan coordinadamente, ¿no? Entonces, el tema de hoy es la percepción, ¿ya? Entonces, vamos a compartir acá nuestra pantallita de lo que es la percepción, ¿ya? Esto ya no. Ya está. Ya. Se nota, ¿no? Sí, se nota, se nota. Sí, profesor. Okidoki. Gracias. Bien. A ver, un ratito para ir relajando la visión, ¿ya? La primera pregunta es, ¿son círculos o es una espiral? ¿Qué cosa pueden visualizar ahí? Círculos que se mueven. Círculos que se mueven en una dirección. Cuadradito, dice Fabricio. Cuadradito. Una imagen engañosa. Es como se Así, gira, pues. así, así como ella, así como ella. Así como la que ha jugado con tus sentimientos. No, mentira. No juegan contigo. Tú que permites que jueguen contigo. Claro, son círculos perfectos, ¿no? Son círculos perfectos. O sea, parece que estuviesen en espiral, ¿no? Pero en realidad son círculos perfectos. Bueno, perfectos en el sentido literal de la palabra, ¿no? Son círculos, ¿verdad? Muy bien, en la siguiente imagen, acá sí, mucho ojo, mucho ojo. ¿Qué es lo primero que has visto? ¿Una joven o has visto a una vieja? A una señora, pues. ¿Una viejita o una jovencita? A una señora. Es lo primero que has visto, ¿no? Porque también puedes ver a una vieja ahí, ¿no? Hay algunos que difícilmente ven las dos imágenes, ¿no? Pero están ahí. A ver. ¿Pudieron los que han visto, o alguien, en todo caso, a ver, pregunto, consulto, ¿alguien no ha visto a la joven? ¿Alguien de ustedes no ha visto a la joven? ¿Todos han visto a la joven? Ya, les creo. ¿Todos han logrado ver a la viejita? A una señora, sí. Ya, Fabricio no ha visto a la viejita. Ya, muy bien, a ver. Para aquellos que no han visto a la vieja, a la viejita, ¿ya? ¿Se está notando mi cursor? Muy bien, Carlos. ¿Se está notando mi cursor? Sí, sí. Ya. Entonces, para aquellos que no han visto a la joven, ¿ya? Carlos ha visto, y Carlos, ponte a buscar otra imagen, hay una tercera imagen. A ver, vamos. Acá, la joven, esta es su cara de perfil, está mirando hacia adentro, ¿ya? Esta parte de los ojos de la vieja sería pues como la parte de su oreja, su naricita respingada, su pestañita, y este es su cuellito. Ahí está su cuellito, ¿no?
Entonces, esa es la joven, ¿ya? En el caso de la vieja, de la viejita, ya la vi, dice Nicole. La viejita está acá, ¿no? Su narizota, toda la cara de la joven es su nariz, su ojo, su pestañita y su verruga, ¿no? Es como una nariz de una bruja, pues, ¿no? Todo esto es su nariz, su ojo, su pestaña. Y este collar que era de la joven es su boca, ¿no? Su boca, ya desmuelada, sin dientes, ¿no? Y este es su mentón, ¿ya? ¿Sí lo vieron? ¿Han logrado verla? No, ¿Nada todavía? ¿Todavía? Repito nuevamente, la viejita. yo veo a una señora con pelo. Bueno, una cosa es una viejita y una cosa es la señora. ¿No? Ah, Una viejita con pelo. claro, 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 una viejita, pues. ¿Ya ves? Entonces esa es la imagen de la viejita, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso es para argumentar de que en nuestra percepción tenemos dos figuras, ¿no? Am, a esta afirmación, ¿no? De figura y fondo, no es algo que, bueno, porque no hayas visto a la viejita no significa ya de que seas tonto o torpe, ¿no? En realidad es simplemente como nosotros tenemos dos planos, ¿no? Parecemos esas cámaras fotográficas donde tomamos imágenes fotográficas un plano y detrás está algo borroso, ¿no? Y o a veces tomamos detrás, que sería nuestro primer plano y lo resto es el segundo plano, ¿no? Entonces es algo que funciona de esa manera, ¿ya? El tercer rostro lo encontraron el tercer rostro, que dicho sea de paso no está completo, ¿no? El tercer rostro es una casi mitad de un rostro. Ya deben estar ahí buscando. Ah, profe, no lo saque, dice. A ver. Ya bueno, les dejo como tarea, ¿ya? Les dejo como tarea. El tercer rostro. Ya, lo dejamos como tarea. ¿Sí? No dígalo, profe, me quedo, dice con la curiosidad. Ahí está. Ya. Nicole. A ver, ¿cuál sería el tercer rostro, profe? Está de perfil. Ya. Sigue el cursor, ya, sigue el cursor. No es, bueno, no es esta imagen que tú estás viendo hacia adelante, ¿ah? Cuando tú ves acá hacia adelante pareciera un pájaro, ¿no? Con su piquito que está sobre su cabeza de la señora. Míralo al revés, ¿ya? Es un chico cuya frente está acá, su frente, esto sería sus ojos, y está como si estuviese durmiendo, ¿no? Como si estuviese durmiendo. Sus ojos cerrados, su frente, y esto sería su cabello. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí, ya lo vio. Nicole, ¿lo viste? Sí, ¿es cierto? No, no estoy engañando, ¿eh? No estoy engañando. Sí, es un rostro de, como si estuviese durmiendo, pues. Ya sí, pero no me parece un rostro ya. Ahí está su pestaña, pues.
Su ceja, ¿no? Esto sería su ceja. Su ceja y su ojo durmiendo. ¿Ya? Muy bien. Y hay un cuarto, no, no mentira. Ya no hay un cuarto rostro. Ya. Ya. Vamos por acá. Bueno, aunque sí hay un cuarto rostro, pero bueno. Nicole va a decir, no, no me deje con la curiosidad. Entonces, ¿qué vamos a abordar en la psicología de la percepción o la percepción que es un tema de la psicología? Para empezar, la percepción es un tema bastante interesante, sobre todo en el conocimiento humano, porque recuerda que la percepción es la elaboración, es la integración, es la interpretación de la información que ha recogido tus sentidos. ¿Ya? Ahí vamos a tener una escuela que es bastante importante dentro de este temita que es la percepción. Es la escuela de la Gestalt. La gestáltica o la Gestalt es la escuela que dentro de la psicología va a plantear de que la percepción debe ser, ¿no?, aquella que estudie, ¿no?, la conducta, el comportamiento, o se dedique en todo caso la psicología a estudiar la percepción del hombre, ¿no? Entonces, así como el psicoanálisis de Freud dice que el objeto de estudio de la psicología debe ser el inconsciente, así como dice el conductismo de que debe la psicología estudiar la conducta, los de la Gestalt van a afirmar de que la psicología debería de interesarse en el estudio de la percepción humana, ¿ya? Entonces, recuerda además que esta escuela, que es de la Gestalt, nace pues en Alemania, con Max Witteimer, es uno de los grandes expositores de esta escuela, Wolfgang Kohler, Kurkowka, Kurlewin, son representantes de esta escuela llamada Gestalt, ¿no? Y recuerda además que ellos plantean de que dentro de la percepción, el todo es más que la suma de las partes. O sea que nosotros, en nuestra percepción, siempre estamos totalizando las cosas. O sea, en otras palabras, siempre estamos interpretando las cosas. No interpretamos las partes de un objeto, sino interpretamos todo. Por ejemplo, si yo veo a la enamorada de mi profesor, ¿no?, pasando por la puerta de un hospedaje con el pelo húmedo, abrazado de un chico que no es mi profesor, ¿qué cosa es lo que yo voy a pensar? ¿Tú crees que te vas a imaginar en las partes, ¿no?, de esa situación? No, lo primero que tú vas a hacer es imaginar la totalidad. O sea, profe, le han puesto pues, ¿no?, los cachos, profe, ¿no? Pobre mi profe, ¿no? El Ochoa, ¿no? Pues, o sea, eso es parte de la interpretación, o sea, siempre estamos interpretando totalidades. Y eso es lo que nos va a decir pues la escuela de la Gestalt. Por eso que ahí vas a tener, por ejemplo, a una de estas leyes de la percepción que plantean los de la Gestalt, que se llama lo que es la ley de cierre, que es cuando, por ejemplo, vemos a una persona a lo lejos, vemos su silueta y pensamos, o en todo caso interpretamos, de que a través de esa silueta te das cuenta de que quién es esa persona, ¿no? Entonces, eso es importante en torno a lo que son las leyes em, que se van a elaborar en función de este principio que se denomina pues el todo es más que la suma de las partes. Claro, o sea, siempre estamos totalizando. Un reloj no sería reloj si solamente fuera interpretado a través de la manija del horario o del minutero. Tú interpretas que es un reloj porque
esté integrado como un todo. Entonces, ese es el planteamiento de esta escuela, la llamada pues la Gestalt. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá. Sí, estamos por acá. ¿Ya? Nada, profe, ¿por qué pensar mal? Es más, pensaría que su novia es tú. Yo nunca dije, Carlos, que era mi novia, ¿no? A punto de ahogarse en el jacuzzi y su amigo lo ayudó. Ah, a mí mira, ¿no? Cuando pase eso con tu chica, Carlos, te diremos lo mismo. Para Carlos, dice, bueno, profe, ¿por qué pensarías mal? Dice, ¿no? Que su novia estuvo a punto de ahogarse y en el jacuzzi y su amigo lo ayudó. Mira, qué buena salida le da mi amigo, mm, mi amigo Carlos. Carlos, eres un genio, ¿ah? Qué, qué buen partido van a tener contigo tus enamoradas. Claro. Entonces, pero bueno, fuera de bromas, siempre nosotros estamos totalizando, ¿no? Y como dice Carlos, bueno, siempre totalizamos en función de lo negativo, no en función de lo positivo, por lo menos en esas circunstancias, ¿no? Por lo menos en esas circunstancias, las interpretaciones, pues parte de la percepción, ¿no? Entonces, eso es uno. La escuela de la Gestalt es bastante importante aquí, ¿ya? Ahí están los representantes, como tú puedes ver, están Max Wertheimer, Wolfgang Kafka, Lewin, Wolfgang Kohler, son los representantes de esta corriente. Entonces, ellos van a plantear estas leyes de la Gestalt, ¿ya? Está la del fenómeno phi, de los objetos en aparente movimiento. Tú seguramente lo has visto ahora que ha pasado Navidad, ¿no? En las ventanitas, ¿no? Son focos que parpadean, pero como si estuviesen en movimiento. Eso se llama el fenómeno phi, ¿no? Es una apariencia que nosotros eh, interpretamos como si eso estuviese pues corriendo de acá para allá, ¿no? Y bueno, otras leyes más que vamos a explicar en su momento, ¿ya? Profesor, mm, ahí está, Mariela haciendo una defensa del feminismo acá en el Perú. No, mentira, Mariela dice, profesor, ¿quiénes son más capaces de malinterpretar las cosas, las mujeres o los hombres? Ambos son tóxicos, ambos son tóxicos, ¿no? La mujer, hay mujeres recontratóxicas, como también hay mujeres que son bastante comprensibles, ¿no? En el caso de los varones, bueno, según la percepción, Mariela, los varones son más espontáneos para percibir, ¿ya? Y peor, si le añadimos esta cuota de machismo, que sí está enraizado, nadie puede negar eso, piensan que estar con una mujer es prácticamente someterlas a, a su propiedad, ¿no? O sea, piensan que las mujeres son objeto, el cual ellas deben pues hacer caso a todo lo que le dice el varón, ¿no? Creo que estás ya en una etapa donde tu mujer debe ser libre frente a esas circunstancias y asumir tus propias decisiones, ¿no? Te sometes cuando, por ejemplo, te dicen, pues, ¿no? La prueba del amor. ¿Cuál prueba del amor, oye? ¿No? O sea, la prueba del amor es que te respete. Ya, no, no, no. Si quieres estar conmigo, dame la prueba del amor. No, no te voy a dar porque yo sé respetarme. ¿Ya? Eh, no, pero si no me das, no me quieres. Ah, ya, no me interesa. No te voy a dar mi clave de WhatsApp ni de Facebook. Esa es la famosa prueba del amor ahora en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, profesor, ya eso está zanjado, Mariel, eso depende de la educación que cada uno de ellos ha tenido, ¿no? Pero hay mujeres también que son tóxicas, ¿ah? Hay mujeres que pegan a sus parejas, ¿no? Hay mujeres que los someten. Sí, 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 sí. Profesor, por favor, ¿puede comenzar a explicar de nuevo, por favor? No le entendí. ¿A qué te refieres? ¿Con cuál comenzamos, Jennifer? ¿Te refieres a los autores? ¿Te refieres a la Gestalt? Ya. Poquitas, profe, dice Porque Nicole. quería comenzar a explicar desde el inicio porque ingresé muy tarde a la clase, por favor. Ah, ya, ya. Ya, ok.
Vaya, porque me dices, no le entendí, yo pensé que no me habías entendido todo, es que habías ingresado un poquito tarde. Marila, la más tóxica, dice Tania, y ya la conocen, ya, mi amiga Marila. Ya, con Mariela, dice, es la más tóxica, dice. ¿Cómo va a ser así, Mariela? Tú tienes que dejarlo ir tranquilo. Es mentira, profe, dice, es mentira. Ya, muy bien. Soy tranquila, dice, soy tranquila. Él se puede ir con quien quiera, dice. Si se va, se va, dice. Bien, a ver, entonces, para hacer un resumen de lo que hemos dicho, ¿ya? Entonces, primero, que este temita de la percepción, quienes más lo han desarrollado es aquella escuela denominada la Gestalt. Gestalt es en alemán, ¿ya? Pero se traduce como la psicología de la forma, ¿ya? Así se le traduce. Gestalt, psicología de la forma o forma, ¿no? Entonces, ellos, Jennifer, van a plantear que el todo es más que la suma de las partes, o sea que nosotros en nuestra percepción siempre estamos totalizando y no nos vamos a analizar las partes de algo. Por ejemplo, un reloj no tendría sentido si es que tú no interpretas la totalidad, si es que solamente interpretaras las partes como el minutero o el cursor de horario, ¿no? Entonces tú interpretas que es un reloj porque interpretas todo, no las partes, ¿no? A eso se llama, a este principio, ¿no? El todo es más que la suma de las partes y eso es lo que los guía a ellos, ¿no? Además había afirmado Jennifer, así como el conductismo, que es una escuela dentro de la psicología y que plantea que es la conducta la que debería estudiar la psicología, los gestálticos, o sea, los de esta escuela van a plantear de que la percepción debería ser aquella que deba ser estudiado en la psicología, ¿no? Entonces ahí tienes a sus representantes, como ya habíamos mencionado, Max Wittimer, que es el que va a hacer el estudio acerca del fenómeno phi, acerca de esos movimientos aparentes, ¿no? Por ejemplo, había mencionado de esos foquitos que ponen en el árbol navideño, en las ventanas, ¿no? Son bombillas que se prenden y se apagan, pero en nuestra percepción pareciera que estuviesen pues en movimiento, ¿no? Incluso hay imágenes del fenómeno phi donde hay un conjunto de colores que están allí plasmadas, que no se mueven, pero pareciera que estuviesen en un aparente movimiento. A eso se llama fenómeno phi y fue estudiado por estos autores de la teoría de la Gestalt, ¿ya? Entonces, pasamos, muchachos, pasamos. Profesor, una pregunta, ¿qué cosa es? No te escucho bien. ¿Quién está hablando? A ver si puedes levantar un poquito más la voz o no sé. A ver. Profesor, una pregunta, ¿qué era Gestalt? Ah, forma, Tania. Entonces, claro, ellos se interesan por la forma, o sea, por las totalidades, por la percepción que tiene el sujeto frente a los objetos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos por acá. Ahí está. La percepción. Entonces, la semana anterior habíamos mencionado de que la sensación es la base biológica de la percepción. Y además habíamos hecho esa diferencia entre percepción e imaginación. ¿Ya? El objeto que, por ejemplo, yo acá tengo una taza, ya tengo una taza, como tú puedes ver, ya está grabada con mi rostro. Entonces, para poder yo interpretar esta imagen, yo tengo que utilizar mis sentidos. O sea, mis sentidos están recogiendo las cualidades de ese objeto, como color, como la forma, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando yo interpreto mentalmente a este objeto, o sea, ya lo organizo, a eso ya se llama percepción. Pero no puede haber percepción si no hay sensación. O sea que si yo te digo que en estos momentos elabores una imagen mental
de un gato, como te decía en la clase anterior, o incluso que elabores una imagen mental de tu crush, ¿ya? O sea, del que te llama la atención, ¿no? Ese, el que te engaña, ¿ya? Tú vas a hacer una imagen mental, pero esa imagen no es percepción. La percepción siempre se va a dar en función de que ha habido una captación de estímulos. Entonces, no vayas a confundir percepción con imaginación. La imaginación es la elaboración de imágenes mentales sin la necesidad de que el objeto esté presente. En cambio, en la percepción no pasa eso. La percepción siempre se va a dar como una elaboración del objeto que está presente. Entonces, esa es la diferencia entre sensación, entre percepción e imaginación, ¿ya? Entonces, para concretar esto, vamos a decir que a diferencia de la sensación que era un proceso neurofisiológico o que era un proceso físico, que era un proceso biológico, que era un proceso químico, etcétera, ya la percepción ya no es un proceso físico, porque la percepción ya se canaliza en la parte central del ser humano y lo que hace es organizar esa información. Por eso que a lo lejos cuando tú ves una silueta, eso es lo que está captando tus sentidos, lo que haces es complementar, o sea, organizar esos estímulos para darle, ¿qué cosa? Una interpretación. Por eso que cuando hablas de percepción, si en el examen te dice ese proceso de interpretación, eso es percepción. Es el proceso de organización de la información, eso es percepción. Es el proceso de configuración de los datos, eso es percepción. Entonces la percepción interpreta, organiza, ensambla, junta todas la información de los sentidos. Entonces a eso se le denomina lo que se conoce como percepción. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Bueno, en la escuela de la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes. La escuela de la Gestalt, ¿ya? Entonces, algunas cuestiones antes de pasar ya a lo que son las leyes, qué es lo que interesa y qué es lo que viene en los exámenes de admisión, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de la percepción? Una de las primeras funciones de la percepción es la de integrar la información de los sentidos. Profesor, ¿cómo se integran los sentidos? O sea, cuando tú recoges la información, hay dos formas de integración. Una de ellas se le conoce como la integración unimodal. ¿Qué significa eso? Que no necesitas de más sentidos para poder tener una información acerca de algo. Por ejemplo, si yo te digo, ya en estos momentos, con qué color de polo yo me encuentro, tú seguramente me vas a decir, pues amarillo, ¿no? Entonces, para decirme eso, ¿cuántos sentidos has utilizado? Solamente has utilizado el sentido visual. Eso se llama integración de forma unimodal. O sea, integras, ¿ya?, toda la información a través solamente de un sentido. O sea, captas solamente de un sentido, ¿no? En cambio, cuando es intermodal, es cuando necesitas de varios sentidos. Por ejemplo, si yo te digo, no, ¿qué tal está, pues, por ejemplo, un plato de pachamanga que tú estás comiendo? Entonces, para eso, ¿qué sentidos vas a utilizar? Vas a utilizar tacto, vas a utilizar gusto, vas a utilizar el sentido visual, vas a utilizar el sentido olfativo. O sea, entonces necesitas varios sentidos para integrar una información. Entonces a eso se llama integración de forma intermodal, ¿ya? Intermodal y la otra unimodal cuando es uno, ¿no? Entonces el otro es la interpretación. Debido a
a esa cantidad de información que recoge tus sentidos, lo que hace la percepción es la interpretación. Entonces, es otra función que va a cumplir lo que es la percepción, ¿no? Entonces, constantemente estamos interpretando. Y por último, tenemos también a la discriminación o las diferencias que nosotros hacemos, ¿no? ¿Qué significa eso, profesor? Por ejemplo, cuando tú vas a tomar un carro para tu casa, si estás en la ciudad, por ejemplo, quieres tomar una línea determinada para tu casa, entonces distingues qué carros van hacia tu casa y qué carros no pasan por tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? A través de la percepción, estás discriminando qué carro es el que tú vas a tomar, ¿no? Entonces, a eso se llama diferenciación o discriminación. O sea, el término discriminar significa separar, ¿no? Nada tiene que ver con... Claro, o sea, en el sentido del racismo es otra... en todo caso, hay una interpretación ya bastante fuerte de lo que es la discriminación, ¿no? Bueno, acá discriminación se entiende como la separación, ¿no? O sea, de diferencia que hacemos de una cosa con otra, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los elementos de la percepción? Hay tres elementos de la percepción. El primer elemento es el elemento de lo que se conoce como el percepto. O sea, en la percepción hay tres momentos, ¿no? Está el momento del objeto, está el perceptor, que soy yo, o sea, el que va a percibir el objeto. Esta taza es el objeto, yo soy el percepto. Hay una representación, hay una imagen de este objeto en mí. O sea, esa interpretación, ese ensamblaje, ¿no? Que yo estoy haciendo, esa imagen mental, a eso se llama percepto. Entonces, está el objeto, está el perceptor y está el percepto o está la representación o la imagen mental del objeto. Entonces, esos son los elementos de la percepción. Entonces, en el caso del percepto, o sea, en el caso de esa imagen que yo estoy haciendo, es esa representación interna del objeto que estoy percibiendo, ¿no? Entonces, esa interpretación que yo estoy haciendo, ya va a tener tres elementos. ¿Ya? El primer elemento son los elementos sensoriales, se le conoce a eso, ¿no? Es el percepto integra cualidades sensoriales, pues, ¿no? Elementos sensoriales. Entonces, la imagen, el color, la forma, la textura, el grosor de algo, ¿no? Entonces, esas son las representaciones de tipos sensoriales. El elemento ideativo no solamente ya es interpretar colores, sino darle un significado. Por ejemplo, el significado de gato, ¿no? O sea, es, en otras palabras, asignarle un concepto o una definición a algo. A eso se llama representación o el elemento ideativo, ¿no? Y finalmente tienes al elemento representativo, ¿ya? Son los elementos que no directamente tú estás observando. Por ejemplo, observas el color negro de un pantalón, pero no observas el grosor, pues, ¿no? No puedes observar eso, pero eso lo representas internamente. Eso se llama el elemento representativo. Entonces, el percepto, o sea, esa imagen mental que uno se realiza, tiene esos tres elementos, ¿no? El elemento sensorial, que es el color, ¿no? Rojo, amarillo, el color, el tamaño, la textura, ¿no? El grosor de algo, ¿ya? El elemento ideativo, cuando hay una conceptualización, ¿no? No solamente es el grosor, el color, sino el decir, pues, que eso es un pantalón, por ejemplo, es un elemento ideativo, ¿no? Y el elemento representativo, que es las cosas que tú no puedes ciertamente observar directamente a través del elemento sensorial, pero que hay una interpretación de ese algo, ¿no? Por ejemplo, no puedes ver, como te decía, el grosor de un pantalón si estás viéndolo, observándolo, ¿no? Visualmente. Entonces, pero si interpretas de que es de un
grosor determinado, a eso ya se le conoce como el elemento representativo. Entonces, esos son los elementos de lo que es el percepto, ¿ya? No olvides que en la percepción está estas, estos tres, ¿no? Elementos de la percepción, que es el percepto, o sea, la imagen representacional, el objeto, y yo que soy el perceptor, ¿no? O el sujeto que va a interpretar esas imágenes, ¿ya? Entonces, ahora sí nos vamos a las leyes que se han desarrollado en la percepción. La primera ley es la ley de figura y fondo. La ley de figura y fondo. En la ley de figura y fondo, ya no, maestro dice, en el caso de los ciegos, ¿cómo realizan el percepto si nunca hubo una imagen? Bueno, dependiendo, amigo Carlos, porque hay algunos ciegos que se han quedado ciegos después de haber interpretado sensorialmente o después de haber tenido una experiencia, ¿no? Hay otros que han nacido ciegos, ¿sí? Hay algunos que han nacido ciegos, ¿no? En ese caso es bastante interesante este fenómeno porque claro, o sea, si bien es cierto, el tacto es bastante importante, pero ¿cómo imaginarse, por ejemplo, los colores, ¿no? En ese sentido es lo complejo de esta situación, ¿no? De cómo realmente percibir. Por eso que en el tema de la percepción entra también a tallar dentro de la filosofía, mío, Carlos, lo que es la nociología, pues. ¿Cómo podemos afirmar que algo es así si nosotros a través de la percepción estamos interpretando cosas? ¿Cómo saber que lo que yo estoy interpretando en estos momentos es lo que tú estás interpretando adecuadamente? O sea, ¿cómo saber que el conocimiento realmente es pues un conocimiento claro, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay mucho debate en ese aspecto, ¿no? Hasta el día de hoy. Ya, Nicole dice, a través de los sentidos, quizá como el tacto hacen una percepción clara, o sea, en ese momento los sentidos, el tacto es el que va a desarrollar. No sé si alguna vez tú has venido acá por Lima y te has encontrado con un ciego. Por ejemplo, los ciegos desarrollan lo que son los sentidos más auditivos, más táctiles. Por eso que los ciegos tú los encuentras cantando. Si alguna vez, o eres de la capital, tal vez vienes acá, vas a ver ahí en Girón de la Unión, hay una chica, una cieguita, pero que canta hermosísimo, ¿no? Desarrollan más su sentido auditivo, ¿no? Em, sí, pues sí. Entonces podemos decir que nuestro percepto es relativo. Bueno, es una afirmación, Carlos, porque a partir de ahí hay teorías. Por ejemplo, este señor llamado em, denominado Berkeley, George Berkeley, que es un filósofo de la etapa de la filosofía moderna, va a decir que nosotros al percibir los objetos simplemente son percepciones que nosotros hacemos de los objetos, o sea que los objetos finalmente para él no existen, ¿no? Pero eso sí es un extremo, pues. El pensar de que no existen los objetos porque nosotros percibimos, ¿no? Porque recuerda que tú no captas objetos, tus sentidos no captan objetos, taza. La imagen que tú te haces, que quien prácticamente junta las piezas y le da una interpretación es la percepción, ¿no? Entonces, por ese aspecto es bastante interesante este temita de la percepción, ¿no? Em, pero bueno, por otro lado, si fuese todo simplemente interpretativo, no existiría pues ningún medicamento que sea consultado y que sea utilizado por todos. Por ejemplo, cuando te da fiebre, ¿qué cosa vas a consumir? Pues, ¿no? O sea, vas a consumir una pastilla que es elaborada para ese algo que tiene, porque si fuera simplemente todo así, ¿no? No tendría sentido lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, ley de figura y fondo es una de las primeras leyes. ¿Qué significa? En la ley y figura y fondo, la figura es la que capta nuestra atención, o sea, es el primer plano, pues, ¿ya? Se muestra claro y
y de contornos precisos, ¿no? El fondo es lo que se observa borroso y está alrededor de la figura. Puede estar delante o detrás. En realidad esto es intercambiable, ¿ah? El fondo puede terminar siendo figura y la figura puede terminar siendo fondo. Por ejemplo, en un aula de clase, el profesor está hablando. En estos momentos, ¿yo qué cosa soy para ti, por ejemplo? No solamente cuando tú escuches esta ley, no solamente vayas a pensar de que es una ley de figura, entonces es imagen nomás. No solamente es imagen. También ocurre en todos los sentidos. Por ejemplo, en el auditivo, como te decía, en estos momentos, ¿yo qué cosa soy para ti? Yo soy para ti una figura, porque me estás escuchando. Pero ¿qué pasa si por ahí atrás están tus papás, están conversando sobre un tema, no sé, pues están conversando a dónde te van a enviar el próximo año, ¿no? Entonces captan tu interés, tu atención. Entonces comienzas a dejar de escucharme a mí y comienzas a escuchar la conversación que están teniendo tus padres. Entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es pues la ley de figura y fondo. Yo dejo de ser figura y me convierto en fondo, en algo borroso, y tus padres que están discutiendo los destinos de tu vida, con quién te van a casar, etcétera, ellos se convierten pues en figura. Entonces, a eso se denomina ley de figura y fondo, ¿ya? Igualito pasa, por ejemplo, con la moneda, ¿no? Un cieguito, por ejemplo, cuando va a coger una moneda, entonces comienza a sentir el trama, eso es la figura, y el fondo es la parte lisa, pues, ¿no? Entonces ahí se está dando a nivel táctil la ley de figura y fondo. A nivel del olfato, a nivel del olfato, por ejemplo, estás en el salón con un aroma determinado, pero de ahí pues uno de esos, ¿no? Que se ha empujado en la mañana, su chaufa con palta y encima se ha tomado leche y todavía le ha sumado, ¿no? Un huevo frito. Entonces en el salón pues pucha que está, pero ahí que la ajusta, ¿no? Y eso pues comienza a salir todo el gas venenoso y esos silenciosos son los más poderosos y se expanden en todo el salón, ¿no? Entonces, mira, ¿no? Estabas oliendo, se puede decir, pues, ¿no? Del cafetín, ¿no? Un olorcito a comida, pero ese otro olor viene y se impone, ¿no? Entonces se pone como figura y el olorcito del cafetín, ¿no? O el olorcito de la comida que estaban preparando en el cafetín se pone como fondo. Entonces, de esa manera funciona lo que es la figura y fondo. Ahí está, ¿no? Lo que hicimos de la viejita, ¿no? La viejita o la joven. Entonces, si has visto primero a la joven, esa era tu figura, pero luego te has dado cuenta de que había una vieja, entonces estaba de fondo, pero si comenzaste a ver a la vieja, se convirtió en figura y así, ¿no? Entonces, de esa manera funciona lo que es la ley de figura y fondo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? Muchos erróneamente piensan de que la ley de figura y fondo solamente se da en imágenes. No, no es así, se da en todos los sentidos. ¿Ya? Eh, ¿Qué es pictórico? Dice Jacob. Mm, Pictórico de colorido, amigo Jacob. De que algo es colorido, algo es vistoso, ¿ya? Que tiene varios colores, ¿no? Muy bien. La segunda ley es la ley de cierre, ley de cierre. Esta ley pertenece a las leyes de agrupamiento, se le conoce, ¿ya? Ah, porque agrupamos elementos y completamos, ¿no? Entonces, esta primera ley o esta segunda ley que es la ley de cierre, em, o ley de la complementación, también se le conoce de esa manera, ¿ya? Dice que nuestra mente completa las figuras no cerradas, agregando las partes faltantes en función de las experiencias.
Y, por ejemplo, en esta ley se aplica justamente lo que menciona, pues, los de la Gestalt, ¿no? Por ejemplo, si tú no vieras el todo, o sea, si tú no vieras el todo, esto no tendría significado, porque tendrías que ver las partes, y las partes, ¿qué cosas son? Son manchas, ¿no? Son manchas. Pero tú estás viendo el todo, para darte cuenta de que esto es un jinete, ¿no? Montado en su caballo. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se llama ley de la complementación o ley de cierre, que es internamente nuestra percepción se da el lujo de trabajar en completar esos espacios que están inconclusos. A eso se le conoce como la ley de cierre o ley de la complementación. Segunda, otra ley, la ley de semejanza. ¿Qué significa? Nuestra mente ya, capta rápidamente los elementos semejantes o similares, ¿no? A eso se llama ley de semejanza o ley de la similitud también, ¿no? Los agrupa en un todo coherente, ¿no? Por ejemplo, gracias a esta ley, tú cuando vas a algún centro comercial, tú no entras pues a cualquier lugar. Tú miras la imagen de un hombre y entras a ese baño que te corresponde, que es de hombre, ¿no? No vas a ingresar pues al baño de las mujeres siendo hombre, ¿no? O sea, hay una similitud entre esa imagen que tú estás viendo y lo que tú eres, pues, ¿no? Ya sería raro que te vayas, pues, ¿no? Al baño de mujeres, ¿no? A menos que, no sé, pues te hayas vestido de varón siendo mujer, ¿no? Pero bueno, maestro, si estamos en clases por Zoom, ¿cuál sería figura y fondo? Si mi sentido visual solo capta la diapositiva y al mismo tiempo lo escucho. Ah, es interesante lo que preguntas, ¿no? En realidad va a la par, pues. Va a la par porque seguramente estás teniendo una visualización a las diapositivas, pero en algún momento tienes que escucharme a mí, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos me estás escuchando o bien estás mirando la figura. O sea, que sería la imagen, pues, de las diapositivas, ¿no? Pero siempre hay uno que le tomas más atención en todo caso, Carlos, ¿no? Claro que no se da cuenta uno de la forma tan rápida como suceden las cosas, ¿no? Sheilita, ¿querías decir algo? Sheila, ¿no? ¿Nada? Ya. No se da, no se podría decir que se dan simultáneamente, porque de alguna manera hay la atención, ¿no? Que es otro tema bastante interesante, es la que va a filtrar, ¿no? Toda la información que para ti pues es bastante importante, ¿no? Entonces, sí, y nosotros no nos damos cuenta que ocurre de esa manera, ¿no? Pensamos que, bueno, simultáneamente se está dando todo, pero sí hay pues esto del primer plano y el segundo plano, ¿no? Que trabajan coordinadamente, ¿ya? Por ejemplo, hay preguntas, ¿no? De este temita que dicen, ¿no? Si hay alguien que está accidentado y la muerte con los periodistas, ¿no? Señor, se encuentra bien y el señor está incrustado ahí en el carro, ¿no? Y bueno, hace el intento de escuchar lo que dice el señor, pese a la bulla, ¿no? Al tumulto que hay ahí, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de figura y fondo, ¿no? Estamos en el caso de la ley de la semejanza. Entonces, la ley de la semejanza es agrupar, porque incluso en inicial también has hecho eso, ¿no? En todo nos acompaña en la ley de semejanza. Por ejemplo, varoncitos para acá, mujercitas para allá, ¿no? Entonces, esa es la ley de semejanza, ¿no? Entonces, las mujercitas se miran, yo soy mujercita y se iban, ¿no? Donde, en el jardín habrás hecho eso, ¿no? Y los varoncitos para el otro lado, ¿no? Si cuando un varoncito iba donde las mujercitas, largo miércoles, decían, ¿no? Los botaban y entre ellos, ¿no? Pues ley de semejanza a nivel de las monedas, ¿no? ¿Tú cómo sabes que una moneda es un sol, 50 céntimos, etcétera? Entonces lo que tú haces es
organizar las monedas según forma, tamaño, etcétera. Eso es según su semejanza, ¿no? Entonces, esa es la ley de semejanza. Profe, ¿la ley de proximidad y cierre es igual? No. No, 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 no. La ley de proximidad es agrupar elementos que están más cercanos, Cristian, ¿verdad? Ahí está justo la ley de proximidad, ¿no? Ante un, o sea, la ley de cierre es cerrar todas las partes para darle un sentido. En cambio, la ley de proximidad es la de agrupar elementos que están más cercanos para darle también, obviamente, un sentido. Por ejemplo, amigo Cristian, esto de ley de proximidad, date cuenta, ¿cómo están? Profe, esta L, E, Y están más juntos. ¿Te has dado cuenta de eso? Y mira acá, hay un espacio entre la Y y la D, ¿cierto? Es un poquito más lejano. ¿Por qué no agrupas la idea así de todo? Porque está lejano. Está lejano. Entonces, igual esta E de esta P está lejano. Porque si fuera todo junto, qué difícil francamente sería para nosotros leer, ¿no? Te das cuenta que acá también está expresado en el caso de la ley de cierre es complementar, o sea, es cerrar esos espacios para darle un interpretación. En cambio acá es agrupar los elementos que están más cerca, más cercanos entre sí. Entonces, a eso se le conoce como la ley de proximidad, ¿verdad? La ley de proximidad. Bueno, esa imagen, bueno, en realidad se ha filtrado, no pertenece acá, eso debería ser figura y fondo, ¿no? Eh, por ejemplo, en los números, ¿no? Cuando tú expresas, ¿no? A nivel numérico, por ejemplo, si yo te pongo acá, ¿cuánto es eso? Seguramente, bueno, ahí en el chat que tú estás viendo me vas a decir 123, profe, ¿no? Pero si yo te pongo de esta manera, ¿cuánto es eso? 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque están alejados, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con la ley de proximidad. Hay un ejemplo también bastante interesante. Por ejemplo, cuando tú estás sentado, no sé si tú estudiarás pues en algún colegio o en alguna academia, hay pupitres, hay carpetas de A2, ¿no? Entonces, yo siempre les hacía eso a los estudiantes, ¿no? En la carpeta que está de 2, tú le dices, oye, pásale la voz al compañero de al lado. Entonces, el que está al lado, porque está más próximo a ti, piensas que él es el único que está al lado. Pero también de lado está para el otro, ¿no? Extremo y también hay otro compañero. Entonces, la mayoría de nosotros lo que hacemos con la ley de proximidad es agrupar al elemento que está más cercano. A eso se llama la ley de proximidad, ¿ya? No sé si está claro, amigo Cristian. ¿Está claro la ley de proximidad y la ley de cierre? Y si hay alguien, obviamente, que también quiera decir algo o preguntar algo, Sí está claro, pues profe. genial, genial, amigo Cristian. Entonces, uno cierra, el otro agrupa al que está más cercano. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien. Otra. A ver, vamos por acá. Es la ley de continuidad, ¿no? ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, en la ley de la proximidad, leer estas letras serían, pues, ¿no? Agrupar a los elementos que están más cercanos, ¿no? Y eso nos permite, pues, interpretar, ¿no? Ley de continuidad. En la ley de continuidad, ya la mente continúa un patrón determinado, una secuencia, ¿no? Aún después de que el mismo desaparezca, ¿no? La tendencia a considerar como unidos elementos que constituyen líneas rectas o curvas, ¿no? Por ejemplo, ese espiral, ¿no? Que se dibuja y que pareciera pues que está hasta el infinito, ¿no? Entonces esa es la ley de la continuidad. O las flechitas que ponen en algunos establecimientos, ¿no? Que te indican salida, ¿no? Es una flecha pequeña, pero en la percepción
te permite entender que por ahí hay salida, ¿no? Entonces es la ley de la continuidad, ¿ya? En el caso de lo que es la constancia perceptual, es la tendencia por la cual el estímulo es percibido con las mismas características a pesar de que las circunstancias pueden variar, ¿no? Por ejemplo, en esa puerta, si tú te das cuenta en esa puerta, la primera puerta es rectangular. La segunda, bueno, ya la imagen ha variado. La tercera ya no es rectangular, es un trapezoide, ¿no? O un trapecio. Pero ¿qué cosa es lo que te dice la ley, la constancia de tu percepción? A eso se llama ley de la constancia perceptual, que esa puerta sigue teniendo la misma forma, ¿no? Rectangular, pese a que visualmente haya cambiado de forma. Por ejemplo, cuando tú te subes a un edificio y desde arriba observas a la gente que es pequeñita, ¿cierto? Incluso si en estos momentos tú pones, pues, mira, voy a acercar más mi dedo. Mira mi dedo. Oye, si tú comparas mi dedo viajero, ya lo acerco un poco más. Compara mi dedo con mi cara. Chale, profe, su dedo, ya, es igual casi tamaño de su cara, ¿no? Incluso, mira, voy a tapar mi cara, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero ¿qué cosa es lo que tú, en tu percepción, ya elaboras? Tú dices que mi dedo es igual que, ¿no? Mi cara. Mira, la percepción te está haciendo ver eso, ¿no? Te está haciendo interpretar eso. Pero no, pues gracias a la ley de la constancia perceptual, ¿qué cosa es lo que te dice la ley de la constancia perceptual? No, pues, o sea, por más que en la imagen se vea así, ¿ya? La situación, profe, es que su dedo está más cerca, pues, al este y eso hace, ¿no? Que está más cerca de la cámara y eso hace que nosotros interpretemos como si su dedo fuese, pues, tamaño de su cara, pero eso no es así, ¿no? Simplemente hay una mm, situación de que su cara está más alejada pues de la cámara, ¿no? Que de su dedo. Entonces, esa es la constancia perceptual. Cuando nosotros estamos en un edificio, vemos a las personas, ¿no? Pequeñitas, así chiquititas, no decimos, mira, está chiquita esa persona, ¿no? En nuestra constancia perceptual sabemos que eso no varía, ¿ya? Eso es la constancia perceptual. Es la constancia perceptual. Y el fenómeno phi es ese fenómeno en el cual el cerebro percibe el movimiento de las luces producida por el encendido y apagado constante y secuenciado, ¿no? El ejemplo de ellos son las luces de las marquesinas publicitarias, de las tragamonedas, los bingos o las imágenes que tú observas en los árboles navideños, en las ventanas de las casas, etcétera, ¿ya? Ese es el famoso fenómeno phi. ¿Cuáles son las alteraciones de la percepción? Existen alteraciones de la percepción. Por ejemplo, están las famosas agnosias, ya que son las dificultades para interpretar la información recibida. Hay gente que sufre de esto, ¿ah? Pareciera falso o irreal, pero es así. Por ejemplo, tienen en la mano una manzana, ¿ya? Y la interpretación le falla y la imagen mental que elabora es la de una naranja. A eso se le conoce como las famosas agnosias. Así se le conoce. Las agnosias son las dificultades para interpretar la información recibida. Tú le, tú le lanzas un término, no sé, vaca, y él lo entiende como toro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las famosas agnosias. Cuando hay una interpretación inadecuada de esa información, ¿ya? Le estás enseñando uva, pero se representa en imagen mental una fresa. O sea, así son las agnosias. Las ilusiones, las ilusiones son la percepción equivocada de un objeto, ¿ya? El elemento que se percibe se encuentra bastante distorsionado. O sea, a diferencia de las agnosias, las ilusiones, en realidad el objeto está ahí, pero hay una percepción equivocada del objeto. ¿Ya? No es una mala interpretación, sino es una percepción equivocada del objeto. Entonces hay dos tipos, ¿no? Ilusión objetiva, que es la distorsión de imágenes, y la ilusión subjetiva, que es emocional. En otras palabras, la ilusión
objetiva viene del objeto y la ilusión subjetiva viene del sujeto, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero a lo lejos, cuando estás en la carretera viajando a algún lugar y en un cálido, ¿no? Sol, a lo lejos ves reflejado en la pista como si fuera un charco de agua, como hubiese un charco de agua, ¿ya? Pero cuando llegas al lugar no hay charco de agua, pues parece un charco de agua, ¿ya? Y llegas al lugar y no hay. Entonces, ¿qué cosa es eso, profe? Eso es una ilusión de tipo objetiva, porque el objeto está causando esa ilusión en mí. Por ejemplo, la primera imagen de los círculos que te puse, ¿no? Eso es parte también de esa ilusión de tipo objetiva, porque el objeto está causando esa ilusión de pensar de que se está moviendo en forma espiral y hacia el fondo, ¿no? Esa es una ilusión de tipo objetivo. La subjetiva es cuando es emocional. Por ejemplo, producto de tus miedos, estás en tu cuarto y ves que se proyecta una sombra, entonces comienzas ya a imaginar a partir de la sombra de que hay alguien que quiere atacarte, ¿no? O como estos miedosos que cuando van al baño, hay gente que a la edad que tú tienes, tiene miedo de ir al baño, ¿ah? Fastidian todavía, papá, acompáñame al baño, ¿no? Y entran al baño y todavía son bien recontra miedosos, por no decir otra cosa. Ya, papá, estás ahí hasta que tu propio viejo hasta que se cae de sueño, ¿no? Pero supongamos que, bueno, pues papá, haya estado saliendo de la casa, poniéndose, ¿no? O de su cuarto, poniéndose el polo. Entonces tú que eres miedoso, has visto, ¿no? Como si fuera un fantasma y te has ido corriendo, ¿no? O sea, es producto de tus miedos, distorsionas la imagen y piensas que tu papá, pues, es un fantasma, un demonio, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? En el caso de las ilusiones de tipo subjetivo, por ejemplo, las celosas, las tóxicas, o sea, que ellas ven cosas donde no ocurre nada. Tranco, no, pero yo la he visto, no, pero tú lo has visto, sí, pero ha sido una ilusión subjetiva de que has pensado de que tu chico le ha dado beso, pues, en la boca a la otra chica, ¿no? Entonces, esa es una ilusión subjetiva. ¿Producto de qué? Producto de tus emociones. Y al final terminas peleado, haciéndote problemas cuando en realidad no ha pasado nada, ¿no? Pero y cuando las nubes en el cielo en forma de animales, ¿qué sería? Dice Cristian Luján. Ah, ahí no hay una ilusión, pues, Cristian, ¿no? Ahí hay una interpretación de esas imágenes que tú estás viendo, ¿no? O sea, la percepción está en las nubes. De que tú compares eso con imágenes de la realidad, bueno, eso es una analogía que te estás haciendo, ¿no? Pero no pertenece a esta parte de las alteraciones, ¿no? O sea, es una percepción que tú estás haciendo. Y claro, en el caso de ese momento en el que tú eh, percibes las nubes, pero luego le das una forma de una imagen de un animal, eso quiere decir que ya no solo estás utilizando la percepción, sino también estás utilizando la imaginación, porque lo que estás haciendo es interpretar esa imagen en función de otra imagen, ¿no? De algún animal que hayas visto y haces esa interpretación, pues, ¿no? Y las alucinaciones son las llamadas falsas percepciones. O sea, ¿qué significa? O sea, hay tipos, ¿no? Hay tipos, ¿ya? Por ejemplo, están las hipnagógicas, que son o sea, son imágenes que aparecen, ¿no? En nuestros sueños, que no son reales, pero aparecen, pues, ¿no? Las hipnopómpicas, así se le conoce, son aquellas que aparecen cuando se está despertando, ¿no? Cuando uno está a punto de despertar a eso que, no sé si te ha pasado cuando has estado a punto de despertar y es como un bulto negro que se te aparece y que quiere, que incluso no te permite moverte, ¿no? En realidad es una alucinación que tú estás teniendo, ¿no? En ese momento debido a ese momento de estar despertando, ¿no? Eh, las extracámpicas, también llamadas alucinación de presencia, es cuando crees ver un objeto que está presente y eso ya es consciente, ¿no? Puede ser por consumo de sustancia, por algún golpe cerebral que hayas tenido, etcétera. Entonces ves objetos o ves, ¿no? Un objeto donde no hay, ¿ya?
eso se da en la famosa extracámpica, ¿no? O extracampina. Profe, y el parálisis del sueño es una alucinación. Parálisis del sueño justamente se da más o menos cuando estás despertando, pues, entre dormido y predormido, ¿no? Cristian, esa es la famosa parálisis del sueño, ¿no? Profesor, ¿y las drogas? Las drogas son extracámpicas, pues, porque las drogas te hacen ver objetos donde no hay, pues. O sea, esa es, ¿no? Las alucinaciones extracámpicas, ¿no? O que extracampinas. O sea, ese tipo de alucinaciones es cuando tú consumes alguna sustancia y ves objetos donde no hay, ¿no? O sea, la percepción debería ser, pues, una imagen de un objeto que tú estás, ¿no? Pero es una alucinación, pues. Dime, Tania. Tania. Ya. Profe, parece que el sueño es una alucinación. Che, pues pertenece, ¿no? Parece una alucinación, pues piensas que estás viendo un bulto negro, ¿no? Y eso no hay. Muy bien. Bien, gente. Hasta ahí nos vamos a quedar en este temita. Rápidamente vamos a hacer, y a la próxima a ver si contamos los rostros de, cuántos rostros hay ahí, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hoy se ha cerrado? No se ha cerrado. 2, 3, 4, yo solo veo 4. Ah, su en mancha todavía están. ¿Quiénes están? Ah? Son 3. Hay 3, profesor. Y una mujer. Ah, ya, estaban contando. Hay más de 6. Como 11, creo. Más de 6 más. Ya, ¿se puede visualizar la práctica? Todavía, ¿no? Cargando, profesor. No, nada. Todo bien. Cargando. Rechanfle. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, exacto. Ya, a ver, rapidito, ¿ya? La 1 dice, la A es un proceso biológico que permite captar el estímulo a nivel de los órganos receptores. Es innato. Ah, no, esto es... La percepción. No. Ah, sí, pues, ¿no? Tema 2, ya. La A es un proceso biológico que permite captar estímulos. ¿Es la percepción o la sensación? Sensación, pues, si es captación de estímulos, esa es sensación, ¿ya? Es la base biológica de la sensación. Los axones cumplen la función de... ¿Qué cosa cumplen la función los axones en la neurona? Interpretación, receptor, transmisión. ¿Transmisión? Transmisión nada más, pues, ¿no? Transmitir. Por el que la transducción era la interpretación que que el receptor sensorial hacía, ¿no? Pero los axones lo que hacen es transmitir la información, nada más. La alucinación se da por lo general en los embriaguez, ingesta de alucinógenos. Las alternativas anteriores contienen respuestas correctas. Todos, bueno, estados febriles, por ejemplo, cuando estás cuando estás con una fiebre intensa, es un estado febril, ¿no? Esquizofrenia, cuando estás borracho también, ¿no? Cuando están borrachos miran cosas que, ya, así que no tomes, no tomes. Ya, por lo tanto, la E, pues, ¿no? La E, de enamórate. 4. Al leer una palabra se aplica el principio de la percepción denominada. Si lees una palabra, ¿qué estás haciendo? Figura y fondo. Figura y fondo, pues, ¿no? Claro, porque Figura y estás... fondo. Figura y fondo. Claro, si tú lees algo, esa es tu figura y el fondo, ¿qué sería? La parte blanca, pues, ¿no? Claro, excelente.
¿cuál es una cualidad de los órganos receptores? Los órganos receptores son innatos, transducción, adaptación sensorial, adquiridos. La alternativa B y C, ¿cuál es la B? Transducción y es la adaptación sensorial. Te dice cuál es una cualidad de los órganos receptores. Son innatos, la B y la C dice, ¿no? Son correctas. Traducción y adaptación sensorial. Sí, pues esa sería la más adecuada, la E. La ¿Ya? C. La C, la adaptación sensorial, no, pues transducen y además cumplen una adaptación sensorial. Transducción significa pasar de la energía química natural a impulso nervioso, ¿no? 6. Cuando el estímulo es confuso y una persona se equivoca en la percepción, habiendo una posterior reconsideración se ha presentado. Claro, si el estímulo es confuso, o sea, si el estímulo, que es el objeto, me hace confundir a mí, ¿eso qué cosa es? Ilusión. Claro, pero ¿de qué tipo? Objetiva. Objetiva, porque el objeto está causando esa ilusión en mí, pues no soy yo. El órgano receptor de la visión, ¿cuál es? ¿Cuál es el órgano receptor de la visión? Nervio óptico. Iris. Nervio óptico. Nervio Nervio ese es óptico. claro. Muy bien. 8. Los corpúsculos de Meiser se relacionan con... El corpúsculo de Meiser tiene que ver con lo que es todo, pues, ¿no? Tacto, calor. Ah, no, olor, no, ¿qué estoy hablando? Tiene que ver con el tacto, pues, ¿no? Porque de Ruffini es de calor y frío, sí, pues tacto, no es todo. 8, ¿ya? El corpúsculo de Ruffini, ahí sí, pues tiene que ver con lo que es el dolor, ¿no? Claro, el corpúsculo de Ruffini tiene que ver con el dolor, ¿ya? 9, la C. Y 10, el equilibrio estático tiene como órgano receptor, ¿a cuál? El equilibrio estático. Equilibrio estático. El cerebelo, bueno, si bien es cierto, el cerebelo cumple la función o es el órgano que establece el equilibrio en el sujeto, pero ya el que está más, o sea, esto no es el receptor, pues, ¿no? Ese es donde se ubica, pero los canales semicirculares son los que permiten el equilibrio estático, ¿no? Ese es el órgano que nos permite tener un equilibrio corporal, ¿ya? Muy bien, gente, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya la próxima semana continuamos con otro temita